Muy buenas, la Fórmula 1 llega a su final en el Gran Premio de Abu Dhabi, el circuito Yas Marina, y por supuesto vamos a hacer como siempre un buen análisis de este circuito. Ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Lo que sois suscriptores del canal, que si no lo sois, pues os aprovecho para deciros y recomendaros que os suscribáis, porque aquí hacemos siempre unos buenos análisis tanto de los propios circuitos antes del Gran Premio como después. Así que si no queréis perder el análisis del Gran Premio después de la carrera y los demás análisis del circuito, pues suscribiros y así estaréis al día. Pero bueno, como digo, ya sabéis cómo funciona esto y vamos a ver las características fundamentales, viendo un poco sus datos principales, cómo se compara con el resto de circuitos del calendario y demás. Mañana analizaremos el pilotaje viendo cada una de las curvas y pasado mañana los reglajes aquí, ¿no? Cómo hay que hacer los setups para adaptar los coches a un circuito como este. Entonces, bueno, antes de entrar en materia, simplemente aclararos que vamos a utilizar también datos de simulación de telemetría para poner un poco el contexto. Lo que pasa es que los que tengo son del circuito antes de la modificación. Eso es lo malo, pero bueno, lo bueno es que al menos nos pueden servir para hacer un repaso de cuáles son las modificaciones y qué tenemos de diferente este año respecto a otros años anteriores. Porque bueno, si no lo sabéis, este año hay unas remodelaciones en el circuito Yas Marina para hacerlo un poquito más rápido, un poquito más fluido, hacer también o intentar hacer que haya más oportunidades de adelantamiento, y sobre todo mañana cuando analizaremos el pilotaje pues entenderéis un poco por qué estos cambios pueden fomentar que haya un poco más de adelantamiento y un poquito más de emoción al fin y al cabo. En cualquier caso, pues tenemos un circuito con un poco más de 5,2 kilómetros, bueno, casi 5,3 kilómetros, y es bastante menos de lo que teníamos antes, por cierto, porque antes superábamos incluso los 5,5 kilómetros, pero ahora nos quedamos por debajo de los 5,3. Y esto podríamos decir que lo sitúa entre los circuitos cortos, porque como veis tenemos muchos más circuitos largos, es decir, está un poquito más abajo en la clasificación de la mitad, pero está clavado en lo que sería la media, ¿no? Que es esa línea vertical que veis discontinua. Entonces, bueno, es un circuito más o menos normal, ¿no? Está clavado en la media. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que vamos a tener oportunidades de undercut, incluso también oportunidades de overcut si nos sorprende una degradación, que ya hablaremos de ello, porque bueno, al final tenemos 58 vueltas en total, que no está nada mal, ¿no? Como podéis ver, un poquito por debajo de la media, porque no solo se tiene en cuenta cuántos kilómetros de circuito tenemos para calcular las vueltas, sino cuánto tiempo tardamos en dar una vuelta de media, ¿no? Entonces, por eso está un poquito por debajo de la media en este caso el número de vueltas, pero como veis en lo que es la tabla, pues está un poco por arriba. Entonces, un undercut normalmente se intenta en circuitos muy largos y un overcut se suele intentar más en circuitos cortos, por supuesto, dependiendo también de la degradación del propio asfalto, porque, por ejemplo, sobre todo el caso del undercut, que se ve más claramente, si tienes un circuito muy largo en el que estás mucho tiempo en vuelta, pues todo ese tiempo vas a estar recortando tiempo con un neumático fresco. En un circuito muy corto, pues vas a estar recortando durante muy pocos metros, ¿no? O pocos kilómetros, y eso va a facilitar que el piloto que lleva adelante, al que le intentas adelantar, pues se defienda entrando a box. Entonces, bueno, esto es algo que solemos mencionar siempre y que nunca está de más. Y por cierto, la distancia hasta la primera curva no la vemos aquí, pero son muy poquitos metros, o sea que la pole aquí sí que es bastante importante. Y también tenemos, por supuesto, la distancia total de carrera, que como veis, pues bueno, está en la parte de abajo, es decir, no tenemos una carrera muy larga en kilómetros después de esta remodelación, pero bueno, en cualquier caso, pues esto no suele ser un dato, digamos que relevante o un dato que nos marque algo crítico, porque al final todas suelen tener más o menos la misma distancia. Es un circuito en el que el acelerador no cobra especial protagonismo, ahora lo vemos. Entonces, bueno, la distancia total de carrera pues no es nada descabellado. También tenemos, por supuesto, el número de curvas totales, que como veis son 16, que está bastante bien, está un poquito por debajo de la media, pero es un número normal de curvas. Antes teníamos bastantes más, pero hemos reducido. Teníamos antes 21, nos hemos quitado 5 curvas en total, que bueno, ahora hemos hecho algunas más largas. Ojo que no todo es tan trivial, ¿no? Nos hemos quitado 15 curvas y ya está, sino que hemos hecho algunas curvas más largas porque hemos transformado varias curvas en una larga. Entonces, bueno, eso lo veremos más mañana, lo veremos mejor, lo entenderemos mejor, pero bueno, simplemente que lo sepáis. De estas 16 curvas, pues tenemos un ratio de 3,03 curvas por kilómetro de circuito, es decir, como decimos siempre, no es lo mismo tener 16 curvas en 5 kilómetros de circuito que en 3, evidentemente. No es lo único que importa, porque también importa si esas curvas son muy largas o muy cortas, pero bueno, para eso tenemos la telemetría, ¿no? Los datos de simulación que nos permiten poner un poquito mejor en contexto todo eso. De todas formas, como veis, el ratio, ahora la densidad del circuito está bastante bajo en cuanto a curvas por kilómetro de circuito y está muy bien equilibrado en cuanto a cuántas curvas tenemos a izquierda y cuántas curvas tenemos a derecha. Tenemos 8 a un lado, 8 a otro, así que aquí no podríamos estar más agradecidos, o los ingenieros no podrían estar más agradecidos, porque al final, si tienes un desajuste en curvas izquierda y derecha, se te va a desgastar más un lado del coche, va a sufrir más, y entonces para los reglajes, para la gestión de la carrera, para las estrategias, pues es mucho más complicado. ¿Dónde está aquí un poco la trampa? Pues que las grandes frenadas que tenemos aquí
están acompañadas de una curva hacia la izquierda, perdón. Entonces eso hace que el neumático delantero derecho pueda sufrir bastante más. Y no solo eso, sino que a continuación tenemos tramos de bastante aceleración, por lo tanto puede ser el neumático trasero el que sufra más. Entonces, bueno, es verdad que tenemos 8 curvas a un lado, 8 curvas a otro, parece todo ideal, pero es verdad que quizá el neumático delantero derecho, ya veremos, porque esto depende, por supuesto, también de cómo configuremos los coches y qué condiciones nos encontremos en pista, pero ese neumático delantero derecho no me extrañaría que sufriese más que ningún otro. Entonces, bueno, con un ratio de densidad de curvas que tenemos así, con 16 curvas en total, un circuito más bien corto, ¿qué podemos esperar del acelerador? Pues bueno, no tiene un especial protagonismo, pero sí que hay que destacar, por supuesto, en qué zonas se va más pisando el acelerador y en qué zonas menos. Eso lo podemos ver con estos gráficos de telemetría en simulación, que bueno, como digo, están sacados antes de la remodelación del circuito, ¿vale? Entonces por eso hay algunos cambios. Entonces, bueno, como siempre repasamos, este es el gráfico de la velocidad del coche, estas son las marchas, las revoluciones por minuto, acelerador, freno y giro de volante. Además, bueno, tomároslo como una mera referencia de la forma que suelen tener las gráficas, ¿no? O a lo que se pueden parecer los gráficos de un Fórmula 1, porque evidentemente son datos de simulación propio y tampoco podemos pretender que sea una calcamonía de la realidad. Pero en cualquier caso, ¿qué es lo que nos encontramos? Porque empezamos la vuelta, tenemos muy poquitos metros hasta que levantamos el acelerador, o sea que ojito con esa primera curva que hablaremos de ella mañana, apretamos acelerador y luego tenemos todo este tramo acelerando mucho a fondo. ¿Qué es lo que pasa? Que antes aquí ya estábamos levantando, haciendo una frenada muy fuerte y luego tocábamos otro poquito el pedal del freno para hacer la horquilla final, que era muy cerrada. Ahora esta curva no la saltamos, por lo tanto esta frenada fuerte la vamos a tener más hacia la derecha, es decir, un poquito más tarde. Por lo tanto vamos a estar más tiempo aquí acelerando a fondo. A partir de ahí, pues esto se va a hacer, por supuesto, igual de a fondo, porque tenemos una recta larguísima. Esta chicane o esta serie de enlazadas cerradas las vamos a tener exactamente igual. Luego otra vez una recta importante con el acelerador, y esta además también podemos esperar que sea un poquito más leve la frenada, ya la veremos mañana, pero se esperaría una frenada un poquito más leve. Y además esta serie de enlazadas que tenemos aquí, que hay que apretar el acelerador, luego soltar, luego apretar, lo vamos a cambiar. Vamos a tener una curva en la que tienes que frenar muchísimo, pero vas a tener que mantener a una más o menos a un porcentaje medio el acelerador mientras va saliendo la curva, y poco a poco vas apretando hasta el final. Y luego aquí tenemos otra serie de enlazadas que hay que levantar, tocar un poquito el freno, y esto pues sí que se hará igual. Quizá en alguna de ellas nos encontremos con la sorpresa de que no haya que tocar el pedal de freno, sobre todo quizá en la curva 15, porque en esta serie de enlazadas finales, de estas curvas finales del último sector, lo que se va a hacer es redondearlas un poquito para que se puedan tomar con mayor velocidad. Entonces habrá que frenar incluso un poquito menos. Pero ¿dónde está la clave al fin y al cabo? Pues que en el primer sector se va bastante tiempo acelerando a fondo. Tenemos esta serie de enlazadas que realmente solo hay que levantar para la primera curva. Entonces tenemos varios metros con el pedal del acelerador levantado, pero luego mucho tiempo con el pedal a fondo. Aquí ya sabéis que vamos a tener todavía más tiempo el pedal arriba. Aquí también muchísimos metros pedal a fondo, aquí también, y luego es el último sector, la última parte del circuito, donde se empieza a complicar un poco y donde no tenemos mucho protagonismo del acelerador. Pero sobre todo en los dos primeros tercios del circuito aproximadamente es donde más protagonismo va a ganar el acelerador y por lo tanto la unidad de potencia. Y no solo eso, sino que también va a sufrir bastante más la unidad de potencia, o sea que mucho ojo con esto. Y el otro pedal, el del freno, pues nos encontramos algo curioso, y son las 9 frenadas aproximadamente, porque ya he dicho que ese último sector va a cambiar bastante. Entonces ahí podemos tener algunas diferencias. De estas 9, pues yo preveo unas 3 fuertes, más o menos, porque bueno, ahora las repasamos con los datos, pero yo diría que 3 son fuertes, porque además, como hemos cambiado tanto el trazado, va a haber que intentar prever alguna de las cosas que no sabemos a ciencia cierta. Y lo vemos también con los datos de telemetría. El pedal del freno es esta línea roja que tenemos aquí, que por supuesto casi siempre está en el 0 porque no estamos tocándolo. Esta primera frenada se va a mantener exactamente igual, o sea que ya tenemos una. Aquí, en vez de tener una fuerte y una floja, que es lo que solíamos tener antes, vamos a tener solamente una fuerte. Aquí vamos a tener también otra fuerte, y aunque esta también parezca fuerte, realmente la velocidad se reduce mucho menos que lo que tenemos aquí, que además va a ser todavía más exagerado porque vamos a poder ganar más velocidad todavía para perderla directamente. Es verdad que este pico de baja velocidad no tiene por qué ser tan bajo, insisto, no os fijéis en el número porque las Fórmula 1 reales pasan bastante más rápido por aquí, pero este vértice ahora va a estar mucho más redondeado. El giro de volante, la forma que va a tener, también va a ser muy diferente porque se redondea mucho más la curva. Entonces vamos a tener una curva mucho más redondeada aquí, no un pico,
pero a la que vamos a llegar con mayor velocidad. Por lo tanto, esta frenada sí que va a ser muy fuerte. Esta, pues bueno, tampoco hay que perder tanta velocidad porque la primera curva, que la veremos mañana, es bastante abierta. Pero luego ganamos muchísima velocidad en todos estos metros acelerando a fondo. De hecho, es completamente recta. Como veis, no tenemos giro de volante, que es algo que, por ejemplo, en el Gran Premio de Arabia Saudí, pues había tramos de acelerador a fondo, pero girando el volante. Aquí no, aquí se va completamente a fondo con el volante recto y aquí sí que tenemos una frenada fortísima. Como veis, se pierde muchísima velocidad, caemos desde el punto de mayor velocidad del circuito prácticamente al que menos, y eso evidentemente pues hace que los frenos sufran muchísimo. Luego tenemos que ir saliendo poco a poco porque nos encontramos con otra lazada y volvemos a tener una frenada muy fuerte al final, y este tramo es el que va a cambiar también. Por lo tanto, esta frenada fuerte y esta no van a cambiar. Luego hay otra serie de frenadas que, bueno, podemos prever que a lo mejor la vamos a tener que hacer, como por ejemplo esta de la curva 15, puede que no, a lo mejor estas de aquí tampoco hay que frenar tanto, simplemente con levantar y utilizar un poquito de freno motor, reducir alguna marcha, ¿vale? Entonces esto va a depender de las condiciones que haya en pista, de la sorpresa que nos podamos encontrar con la remodelación del circuito y de la configuración del setup que lleve cada coche, que por supuesto pues va de la mano de las condiciones de la pista. Y con estas tres frenadas fuertes, otras más o menos importantes como esta y otras digamos que auxiliares, ¿no? Pues llamarla de alguna manera, podemos echar un vistazo a dónde sufren los frenos aquí. Si este es el gráfico de simulación de la temperatura de los frenos, como veis, tenemos un pico en la primera frenada, no es muy exagerado, porque luego da tiempo a refrigerarlo muchísimo. Pero aunque alcancemos esta temperatura tan baja, esta frenada es tan fuerte que la vamos a volver a recalentar. ¿Qué pasa? Que realmente no vamos a tener algo como lo que tenemos aquí, un pico hacia arriba que baje y luego volvamos a tener un freno, sino que va a ser desde menos temperatura y hasta más temperatura, porque vamos a tener esa frenada fuerte a mayor velocidad y reducir directamente a esa velocidad de la curva, que va a ser en forma de horquilla redondeada. Luego otra vez muchísimo tiempo para refrigerar frenos, otro pico, tiempo para refrigerar frenos, otro pico. Entonces al final es cuando alcanzamos un pico importante, y no solo eso, sino que mantenemos mucho esa temperatura alta. Entonces quizá el mayor problema lo tengamos aquí por sobrecalentamiento, digamos que prolongado en el tiempo, o en alguna de estas tres frenadas fuertes por culpa de alcanzar un pico muy alto si no hemos sido capaces de refrigerar lo suficiente antes los frenos. Y ya para terminar con el tema de los neumáticos, como hacemos casi siempre, pues tened en cuenta que la fuerza lateral sufrida aquí pues es media, que podemos esperar que fuese alta porque hay algunos tramos de mucha velocidad, hay muchas frenadas fuertes, hay también tramos en los que es muy importante acelerar a fondo, pero esto hace que el estrés sea medio realmente, porque las fuerzas laterales no son muy exageradas. Es verdad que tenemos frenada fuerte, pero hay mucho tiempo para luego refrigerar frenos y por supuesto también neumáticos. Entonces esto hace que al final el estrés en los neumáticos sea medio, y además sea medio muy equilibrado entre estrés longitudinal por frenadas y aceleraciones y estrés longitudinal por curvas de velocidad media, que es lo que más o menos tenemos aquí. Luego el agarre del asfalto, como podéis ver, pues es bastante bajo. Esto es un punto que a Mercedes le suele costar bastante, creo que fue el punto crítico para que no fuese tan bien, por ejemplo, en clasificación en el Gran Premio de Arabia Saudí, y veremos si Red Bull puede sacar provecho de esto, pero dependerá mucho de los reglajes y ya veremos de ello pasado mañana. ¿Qué pasa con circuitos con bajo agarre? Que suele ir de la mano con una abrasión también baja. En este caso la podemos considerar media, pero bueno, digamos que es media baja. Entonces tenemos un estrés de los neumáticos medio, una abrasión media tirando a baja, y eso hace que Pirelli pues sepa que no van a sufrir aquí demasiado los neumáticos. No vamos a tener temperaturas altas porque también es un gran premio que se hace oscureciéndose, ¿no? Y haciéndose de noche, entonces las temperaturas de la pista son bajitas, no va a haber mucha degradación en los neumáticos y trae aquí una gama blanda de neumáticos. Esperemos que haya un poco de emoción con esto, porque es verdad que no es un circuito que se haya prestado a tener carreras increíbles o apasionantes en cuanto a adelantamientos y persecuciones, pero bueno, con estos cambios que veremos sobre todo mañana en el trazado, pues yo creo que podemos tener un gran premio interesante. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis aprendido algunas cosas y que esto os ayude a disfrutar todavía más del último gran premio de esta temporada de Fórmula 1. No olvidéis echarle un vistazo a Level Up Academy, mi academia de cursos online de automovilismo, que ya sabéis que está especializada en todo aquel que se quiera dedicar al automovilismo o formarse, ¿no?, en el motorsport. Ya seáis aficionados, ingenieros, periodistas, sim racers, pilotos en circuito real, lo que sea, ahí vais a tener muchísimo contenido para formaros tanto en Fórmula 1 como en automovilismo en general. Y nada, a todo el mundo pues os recomiendo que os suscribáis al canal, eso sí que sí, para no perderos los siguientes análisis de este circuito, y nos vemos allí.